Abre su Biblia conmigo, si es tan amable, a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y esta noche estamos viendo los versículos 18 al 25 de este primer capítulo. La semana pasada comenzamos un estudio en el registro de Mateo. El registro realmente de la vida de Jesucristo es registrada por el evangelista Mateo, comúnmente conocido como el Evangelio de Mateo. Usted se va a dar cuenta de que todo elemento de su vida es tocado por este libro. Declaraciones tremendas, fuertes, poderosas acerca de la persona de Jesucristo y los principios que Dios ha ordenado para la existencia humana. Pero en nuestra lección para esta noche llegamos a los versículos 18 al 25, y estos versículos hablan del nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo comienza su evangelio al considerar a Cristo. Es un pasaje muy importante, permítame leérselo, sígame conforme leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora en Mateo capítulo 22, versículo 42, Jesús hace una pregunta a los fariseos que ha sido repetida en toda generación desde entonces. Jesús dijo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta que Jesús hizo en Mateo 22, 42, y es una pregunta que necesita ser hecha en toda época a toda persona. ¿De quién es hijo? Ahora, los líderes judíos creían que el Mesías prometido sería el hijo de David. Ellos creían que desde un punto de vista humano, él sería miembro del linaje real de David, la familia real, la línea real, y francamente no estaban seguros de mucho más que eso. En gran parte parecían rechazar la idea de que el Mesías sería Dios en carne humana, aunque pudo haber algún indicador de que unos cuantos de ellos pudieron haber pensado eso. Pero en ese entonces la mayoría del pueblo judío en la época parecía estar convencida de que el rey que iba a venir sería de la simiente de David, un ser humano en todo sentido del linaje real. De hecho, cuando Jesús dijo ser tanto el Hijo de David como el Hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia. Ellos esperaban que él fuera de la línea real de David, pero aparentemente no, que fuera deidad, no en carne humana. Y creo que la gente en la actualidad todavía está negando eso. Creo que la gente en la actualidad está dispuesta a dejar que Jesús sea de simiente real. Ellos están dispuestos a dejar que él sea el Hijo de David. Ellos están dispuestos a dejar que él inclusive sea de una línea real, pero no quieren que sea deidad, Dios en carne humana. Está bien que sea el Hijo de David, pero no el Hijo de Dios. Inclusive en la época de Navidad, recuerdo un coro que cantan que dice que Cristo, por el cielo más alto adorado, Cristo el Señor eterno, y más tarde, he aquí, véanlo venir, descendiente de el vientre virginal, velado en carne, vemos a la deidad, reconocer a la deidad encarnada, le agradó morar como hombre con los hombres. Jesús nuestro Emmanuel, canten los ángeles, gloria al nuevo rey nacido. Ahora, esa estrofa de ese coro, conocido navideño en particular, es una estrofa que está diseñada, está compuesta en torno al tema de que Él es Dios. Y aunque el mundo pueda cantar la canción, realmente no están listos a recibir la realidad de esto. Para mostrarles eso, una revista hace unos 10 años atrás
tomó una encuesta de alumnos en seminarios protestantes. 56% de los alumnos en seminarios protestantes, estudiando para el ministerio, rechazaban la idea del nacimiento virginal. 56%. El legado de esa encuesta y esos alumnos 10 años atrás es el liberalismo moderno. El Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de California en Berkeley realizó una encuesta de las denominaciones para poder entender cuál era su posición acerca del nacimiento virginal. 69% de los bautistas americanos creían en el nacimiento virginal. 66% de los luteranos creían en el nacimiento virginal. 57% de los presbiterianos unidos. 39% de los episcopales, 34% de los metodistas y 21% de los congregacionistas creían en el nacimiento virginal de Jesucristo. Ahora, la iglesia, en muchas maneras, la iglesia no evangélica, sino la iglesia liberal, ni siquiera está lista para aceptar la deidad de Jesucristo y su nacimiento virginal. Entonces, parece que es más bien obvio que el mundo no está golpeando a la puerta de este gran concepto en realidad. Pero usted no debe sorprenderse. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dijo esto: ¿pero qué si algunos no creyeron? ¿Acaso su incredulidad hará que la fe de Dios sea nula? De ninguna manera. Más bien sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Así dice Pablo en Romanos 3 y 4. Nunca base su teología en la regla de la mayoría. Puede haber gente que niegue el nacimiento virginal, puede haber gente que de manera abierta y desafiante pelea contra la deidad de Jesucristo, pero inclusive de manera más sutil que eso hay personas que ignoran el nacimiento virginal. Leyendo una cita de alguien que ustedes conocen, Robert Schuller, en la iglesia de Garden Grove de la comunidad. Esta es una cita de la puerta de Wittenberg, ahí en enero de 1976. Él dijo, y cito: no podría, en papel de manera impresa, o de manera pública, negar el nacimiento virginal de Cristo, pero cuando tengo algo que no puedo comprender, simplemente no lo enfrento. Fin de la cita. Bueno, quizás ese es el error más serio de todos, porque es muy sutil. Simplemente ignorar el nacimiento virginal. No podemos dudarlo, y no podemos negarlo, y no podemos ignorarlo si simplemente abrimos nuestros ojos y vemos Mateo 1, versículos 18 al 25. Está ahí. El doctor Walvoord, el presidente del Seminario Teológico de Dallas, dice, y cito: la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el hecho central del cristianismo, sobre el cual la superestructura entera de la teología cristiana depende. Fin de la cita. La esencia entera del cristianismo depende del hecho de que Jesús es Dios en carne humana. Y eso es algo que se enseña claramente en el nacimiento mismo de Cristo. Es una doctrina esencial. Usted ve, si Jesús tuviera un padre humano, entonces la Biblia no es digna de confianza, porque la Biblia dice que no lo tuvo. Y si Jesús simplemente nació de padres humanos, no hay manera de describir la razón para la cual Él pudo tener una vida sobrenatural. Su nacimiento virginal, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal y su segunda venida son un paquete de deidad. Usted no puede aislar ninguno de estos elementos y aceptar solo uno y sacar el resto, o viceversa. No puede aceptar todos excepto uno. O cree todas esas realidades, cree que todas esas realidades son la manifestación de su deidad, o no lo cree. Y entonces tenemos que enfrentar la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos de nuevo: ¿de quién es hijo? Ahora, Mateo nos da la respuesta humana a la pregunta ¿de quién es hijo? En la genealogía que estudiamos la semana pasada. En términos humanos, ¿de quién es hijo? El hijo de David. Ahora, esta semana vemos la siguiente sección y tenemos la respuesta divina en los versículos 18 al 25. ¿De quién es hijo? El hijo de Dios. Hijo de David en términos humanos, hijo de Dios en términos de deidad. Ambos son esenciales para un entendimiento de la encarnación. Jesús es Dios en un cuerpo humano. Humanamente, a través del linaje de David, Él gana el derecho de gobernar el mundo, y desde el punto de vista de deidad, Él gana la esencia misma de la naturaleza de Dios al haber nacido sin un padre humano a través de la agencia del Espíritu de Dios mismo. Y entonces Mateo, al escribir su evangelio de manera clara, enfrenta a sus lectores judíos y a todos los lectores de todas las edades y les da la respuesta. La genealogía de Jesús le dice de quién es el hijo, David. Y el nacimiento de Jesús le dice de quién es hijo de Dios. Ahora, si Mateo 1:1 al 17 fuera
la única genealogía que se pudiera presentar, entonces Cristo habría tenido el derecho legal de ser rey, pero Él nunca habría podido redimir a los hombres, Él nunca habría podido conquistar la muerte, Él nunca habría podido conquistar el pecado, Él nunca habría podido conquistar a Satanás y el infierno. Porque para eso Él tenía que ser Dios. Y entonces Jesús fue el Dios hombre, 100% deidad, 100% humanidad. Ese es el mensaje del capítulo 1 de Mateo. Y entonces Él parte su capítulo en dos partes que tratan con lo humano y después lo divino. Ahora permítame añadir un comentario al margen que es importante que lo piense. Mateo puede estar escribiendo de una manera apologética. Y con esto no quiero decir que se estaba disculpando por lo que estaba diciendo. La apologética viene de una palabra griega, apología, que significa un discurso en defensa de. Y puede ser que Mateo, de hecho, esté escribiendo aquí no solo para presentar los hechos, sino que realmente está escribiendo para contraatacar algo que estaba pasando. Realmente está escribiendo para contraatacar o responder a cierta calumnia. Por ejemplo, sabemos que en la época de Jesucristo hubieron algunos que lo acusaron de ser un hijo ilegítimo, un hijo que nació fuera del matrimonio, el hijo de un soldado romano que cohabitó con María y que María era una adúltera y entonces Jesús era un hijo ilegítimo. Ese tipo de calumnias existían en ese entonces. Y puede ser que Mateo no solo estaba registrando los hechos del nacimiento de Cristo, sino que él de hecho estaba refutando una calumnia que existía acerca de su querido Señor. Y este texto simplemente corrige esa calumnia. El nacimiento virginal es lo suficientemente esencial como para que el credo de los apóstoles hable de Jesús como concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Siempre ha sido ese un hecho cardinal del cristianismo y siempre ha sido uno que es atacado por la falsa doctrina. Ahora, el mundo ha tenido sus nacimientos raros, fuera de lo normal. Yo recuerdo leer acerca de los primeros quíntuples. Creo que fueron los quíntuples Dion, nacidos alrededor de 1934, mucho antes de que yo estuviera en el ojo de mi padre. Y nosotros en nuestra propia vida en los Estados Unidos hemos visto, creo que fue los quíntuples Fisher y después, de manera más reciente, alrededor de 1973, los sextuples Stanix. Y hemos visto algunos nacimientos raros, ese es el punto. Me acuerdo cuando nuestro primer niño Mateo nació y pensamos que realmente teníamos una monstruosidad. ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Cuánto fue? 5 kilos, algo así. Y era un niño muy saludable. Y el mismo día pensamos, oye, este es el niño más grande del lugar, ¿no es cierto? Sal de ahí y cómprale un balón de fútbol americano. Y leí el periódico el mismo día que hubo un bebé que pesaba 8 kilos y algo, unos gramos más. Ahora ese es un bebé grande, ese es un bebé. Han habido algunos nacimientos fuera de lo normal, excepcional, estamos conscientes de eso, pero nunca ha habido un nacimiento en la historia de la humanidad que sea tan espectacular, tan singular como el nacimiento de Jesucristo. Y cualquier rechazo del origen sobrenatural de Cristo deja su vida sobrenatural y su muerte sobrenatural y su resurrección sobrenatural como algo inexplicable. Tiene que tenerlo todo para que tenga sentido. Y si Jesús no nació de manera virginal, entonces la declaración de que Él puede salvar es cuestionable. Entonces Mateo comienza afirmando el nacimiento virginal. Ahora veamos 5 características, 5 elementos distintivos que aparecen en la narrativa. Y me gusta tomar una narrativa como esta, y aunque no está dividida en términos de pensamiento lógico, simplemente es narrativa, pero si la dividimos, en cierta manera podemos ver el énfasis, y ese es el propósito al hacer esto, y probablemente hay un bosquejo ahí en el boletín si tiene uno que puede seguir. Pero vemos aquí 5 cosas. El nacimiento virginal concebido, confrontado, aclarado, conectado y consumado. Esas no son palabras profundas, simplemente son ganchos en los cuales pueden colgar sus pensamientos. En primer lugar, el nacimiento virginal concebido, después confrontado, después aclarado, después conectado y después consumado. Ahora, por cierto, esto es muy interesante. Cómo ciertos teólogos liberales tratan con este problema aquí. Dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, claro, de que este es el relato de un nacimiento virginal, pero después de todo, Mateo fue escrito por un hombre bien intencionado que no fue inspirado por Dios. Y nos dicen que en el tiempo en el que Mateo fue escrito, no saben cuál fue el tiempo, como les dije la última vez. Hay una posibilidad de 30 años, pero alrededor de ese entonces, del 40 al 70, después de Cristo, alrededor de ese entonces,
dicen que hubieron muchos mitos de nacimientos virginales que flotaban ahí en la época. Y resulta que fue un pensamiento popular, y entonces cuando Mateo quiso hablar de su asunto de Jesús, él simplemente tomó uno del aire y lo incorporó aquí, porque habían tantos mitos de nacimientos virginales que flotaban en la época. ¿Pero quieres saber algo? Siempre han habido muchos mitos de nacimientos virginales flotando. ¿Quién los inventó? Satanás. ¿Por qué? Él es el maestro ¿de qué? Del engaño, el engañador. Entonces, siempre han habido estas cosas. Permíteme darle una ilustración de una. Por cierto, escritores que se remontan hasta origen